Y ahora nos toca revisar nada más y nada menos que el gran juego de pelota de Chichel. La estructura arquitectónica es, sin lugar a dudas, uno de los edificios para juego de pelota más imponentes de Mesoamérica, sin ya mencionar nuevamente que es el más grande de Mesoamérica, ¿no? Ya, dejemos de mencionarlo. Tiene 144 metros de largo, de cabezal a cabezal, por un poco más de 70 metros de ancho en los exteriores. La cancha, por supuesto, es ligeramente más pequeña, creo que tiene por ahí de los 90 metros de largo, pero aún así, pues, bueno, es totalmente monumental en cuanto a sus dimensiones. El complejo arquitectónico está conformado por lo que serían los llamados cabezales, estos patios que son perpendiculares al eje de la cancha que se encontraría en la parte central. Los cabezales están cerrados con dos muros y presentan una pequeña plataforma adosada en la cual se construyen dos estructuras, las cuales hoy en día se conocen con el nombre de Templo Norte y Templo Sur del juego de pelota, y cuya función específicamente desconocemos, porque es un caso totalmente atípico de los juegos de pelota que se presenten estas estructuras, ¿no? Abovedadas, además con una exquisita ornamentación escultórica sobre los muros, sobre los sillares que forman la mampostería, sobre todo el templo del norte. Después, claro, vendría en la parte central, la parte más importante, la cancha del juego de pelota, que está delimitada por dos plataformas paralelas, prácticamente simétricas, exceptuando por un elemento, que sería este, que hace la simetría del conjunto arquitectónico, pero salvo eso, prácticamente son dos plataformas totalmente paralelas, que permiten desde el exterior, con dos enormes graderías, escaleras, acceder a la parte superior. Es decir, toda la fachada de estas dos plataformas laterales son escaleras que permiten llegar a la parte superior, donde se encuentran los restos de solamente dos pequeños santuarios en el lateral del oriente y tres de ellos hacia el lateral del poniente, que además son elementos indicativos de los extremos de la cancha y la parte media de la misma. Esto mismo se refuerza con el perfil arquitectónico que presenta el edificio. Esto es ya a nivel de cancha. Tenemos los dos laterales conformados por una banqueta con superficie en talud, un paramento vertical y finalmente la terraza superior, donde se encontrarían los dos santuarios, para este caso los tres de este lado, y el templo hoy conocido como el Templo de los Jaguares o el Templo Superior de los Jaguares, ya que hacia el exterior acá hay otra estructura conocida como el Templo Inferior de los Jaguares, ¿no? Es prácticamente el mismo, solamente que hablamos de superior e inferior y que forman una unidad arquitectónica, ¿no? en ese principio. Algo muy importante es que la propia banqueta del juego de pelota nos presenta en los extremos, rematando el talud, un cilindro de piedra en secciones que forma el cuerpo de una serpiente cuya cabeza de fauces abiertas remata justamente en la esquina, y que es un remate escultórico no nuevo. El juego de pelota de Uxmal también lo presenta, tiene prácticamente el mismo elemento, pero que bueno, está apareciendo aquí y aparece justamente enfatizándonos los extremos de esta banqueta. Algo muy interesante podría ser el vínculo que esto en realidad fuera la representación de una gran serpiente bicéfala, aunque el cuerpo no continúa más allá de lo que sería el área de la esquina, ¿no? Estos cilindros que forman el cuerpo de la serpiente no continúan más allá de este punto, ¿no? Y uno de los elementos más distintivos
de los juegos de pelota para el posclásico, y esto lo quiero enfatizar, hasta la fecha los juegos de pelota del periodo clásico y preclásico no presentan los llamados anillos de juego de pelota. Estos aparecen muy tardíamente en la conformación de los juegos de pelota, y cuidado, porque no era el objetivo pasar la pelota por el anillo del juego de pelota. Esto es el típico teléfono descompuesto o el típico chisme que ya se fue por todos lados. Ya todo el mundo dice que este era el objetivo, marcar, ¿no? en los anillos. Hoy en día sabemos que no es el objetivo. Para Diego Durán, por ejemplo, que es el mejor cronista que hace referencia a la actividad del juego de pelota, claro, la hace para el centro de México, no la hace para el área maya. Pero justamente una referencia que hace es que no era el objetivo pasar la pelota por el anillo, pero que había jugadores de pelota tan diestros, tan buenos, que lo lograban hacer como de una manera, digamos, muy sencilla, y que entonces esos jugadores de pelota se convertían en una especie como de entrenadores de jugadores de pelota. Y esto es algo muy interesante. Pocas veces se ha planteado, ¿no? Son pocos los investigadores que lo han planteado, pero si hablamos en una élite gobernante de sacerdotes, militares, gobernantes, a lo mejor administrativos, muy posiblemente también el jugador de pelota, entendiendo que el juego de pelota es ritual, no es lúdico, no es hoy un Messi, ¿no? Es hablar de un ritual, y que el jugador de pelota pudiera ser parte también de una de las escalas o escalones de esta estratificación social. De ahí que entonces a alguien que logra meter una pelota por aquí, pues luego lo apartan, ¿no? Lo imponen como entrenador de otros, ¿no? Para el caso Chichén, vamos a ver dos elementos iconográficos. El primero, el anillo, que lleva una iconografía de serpientes entrelazadas, serpientes emplumadas, que se van entrelazando y que rematan con sus dos cabezas abiertas frontales, justamente en este punto. Entonces, ¿sabe cuál es la función del anillo? No. Aparentemente un marcador, es un marcador de la parte central de la cancha. Solamente, pareciera ser que es eso, ¿no? Y otra, y que bueno que viene muy ad hoc con tu pregunta, sabemos que también no es el objetivo pasar la pelota por el anillo, perdón, porque al menos en este caso, en el Chichén, este anillo está a 10 metros de altura con respecto al nivel de la plaza. Ni Michael Jordan en sus mejores tiempos, ¿no? De la mano. Así es que pareciera ser solamente un elemento ornamental que marca justamente la parte central de lo que sería la cancha, y que puede ser justamente la sustitución que se va dando gradualmente de los marcadores que aparecen al centro de una cancha de juego de pelota, a manera de altares de mampostería o de una sola pieza que aparecen en el centro y en los extremos de una cancha de juego de pelota, ¿no? Y que pareciera ser el paso a seguir en cuanto a la evolución de marcar la parte central. Asociado con esto y con este principio de marcar el centro y los extremos de la cancha, aparecen las serpientes, aparecen los anillos, y sobre la superficie del talud de la banqueta, en ambos laterales del juego de pelota, aparecen paneles escultóricos labrados sobre la mampostería que nos representan justamente a dos bandos de jugadores de pelota en un acto ritual. No recuerdo si son 7 o 9 el número de individuos que aparece por un lado o el otro, y al centro aparece un disco que podría ser tanto la representación de la pelota como de un marcador de juego de pelota como se encuentra en el centro. Si se acuerdan del juego de pelota de Cobá, que uno de los marcadores era un cráneo. Aquí está el marcador y aquí está un cráneo visto de perfil, que está flanqueado por dos personajes, para verlo
más claramente. El disco, el cráneo, y del lado izquierdo aparece un individuo totalmente de pie, cuya indumentaria no nos queda duda de que se trata de un jugador de pelota, porque además se han escuchado hablar de los tres elementos característicos de la escultura de Veracruz de los jugadores de pelota, que son el yugo, la palma y el hacha, ¿no? Si no, bueno, la tarea es, váyanse a buscar escultura de yugos, palmas y hachas, que son muy distintivos de Veracruz. Bueno, resulta que en Chichén Itzá se han encontrado, bueno, por montones. Y algo muy interesante es que aquí aparecen en la iconografía del personaje. El personaje lleva un tocado con una diadema, aparentemente con un rostro solar en la frente. Está el rostro del individuo, lleva una orejera, lleva una nariguera, lleva su cabello largo y suelto, lleva una especie de pectoral hecho de cuencas circulares, lleva protecciones de brazos, que todo pareciera ser una especie como de gran textil como protección de brazos, no para golpear a la pelota. Y esto es un dato bien importante. No es para golpear a la pelota, es una protección para los golpes. El mismo Fray Diego Durán menciona que el golpe de la pelota llegaba a causar hematomas tan grandes que era necesario abrir inmediatamente para evitar la gangrena. Y hoy sabemos arqueológicamente las pelotas están entre un diámetro de los 15 a los 30 centímetros de diámetro. Tienen un peso entre más o menos unos 5, 7 kilos en promedio, son de hule y podrían llegar a alcanzar hasta 60 kilómetros por hora de velocidad. Imagínense un golpe de un objeto de 5 kilogramos a 60 kilómetros, pues por supuesto que si solo te hace un moretón, te va muy bien. El mismo Fray Diego Durán habla de fracturas. Y esta es la parte interesante. ¿Qué lleva el personaje? Lleva una faja que protege la cintura y que esta es con la que se golpea la pelota. Búsquenla en el elemento escultórico como el yugo. Lleva sobre el yugo esta barra con cuentas y que remata en una cabeza y que sabemos es la palma. La palma es una protección que va encajada en la faja y que protege el costillar para evitar la fractura por un mal cálculo en el golpe de la pelota y que te vaya fracturando una costilla. La palma es una protección lateral del costillar y aparece aquí en la representación. Ese fue el segundo elemento. Tercer elemento, el hacha. Aquí aparece como un gran cuchillo de sílex sujetado con la mano derecha. El complemento de la indumentaria del jugador de pelota es una rodillera, no dos, una rodillera en la pierna derecha, que es la que permite hincarse, tocar el piso para golpear la pelota cuando viene a ras de suelo. Y esos son los elementos diagnósticos de la iconografía de la indumentaria de un jugador de pelota. Bueno, es un jugador de pelota, lleva el cuchillo de sílex y ya todo el mundo ya vio lo que lleva en la mano izquierda. La cabeza de un decapitado sujetado por los cabellos y de cuyo cuello aparentemente emanan 5 bandas y posiblemente parte de estos elementos alegóricos sean asociación también de la cabeza, o puede ser vírgula de palabra que sale de este personaje. A lo mejor está generando un canto al momento de la actividad ritual. El otro personaje, el que está en lo opuesto, está hincado, lleva la protección igual de la rodilla, lleva la faja, lleva
o yugo, lleva la palma, lleva el hacha, y es el personaje del capitán, de la cual emanan 6 serpientes, y al centro se convierte la representación de los ríos de sangre de la decapitación en un elemento fitomorfo, en un elemento vegetal que además presenta nenúfares o elementos de lirio acuático que lo asocian con el sacrificio, primer nivel de acuático del inframundo, su paso hacia el inframundo, así como también el vínculo de la sangre como líquido sagrado que se emplea como alimento y fertilización de la tierra. Recordemos, para el mundo mesoamericano, agua, sangre y semen son 3 líquidos sagrados y vitales, y con los 3 se hace la fertilización de la tierra y se otorga un sacrificio, por supuesto. Bueno, ¿quién es este? El que perdió. ¿El ganador o el vencedor de la partida de juego de pelota? Y ese es otro chisme que, bueno. Y luego, esto creo que ya lo comentamos aquí, no recuerdo, ¿no? Aparece en el inconsciente colectivo de la selección mexicana y no vamos a ganar, vamos a sacrificar, ¿no? Nunca ganaremos la Copa del Mundo. Aquí, ¿qué nos falta? Nos falta un texto bíblico que nos hable del paisaje para completar la información, al menos para el periodo clásico en Arya Maya. El juego ritual que termina con sacrificio por decapitación se hace de cautivos, se hace del vencido, del perdedor en la actividad ritual del juego de pelotas, pero está asociado con cautivos. Nos falta un texto para esta imagen, para lograr saber si se trata del ganador o del perdedor, o bueno, o si hablamos de que Chichén Itzá tiene más de 15 juegos de pelota, pues a lo mejor fue el mundial del juego de pelota y este fue el segundo lugar, ¿no? O a lo mejor fue el Alemania-Brasil, ¿no? Fue el, ¿qué? ¿7? Bueno, vamos a este. El anexo, el templo de los jaguares, mencionábamos, es el único elemento que hace del conjunto de juego de pelota un elemento asimétrico. El templo de los jaguares se divide en 2 secciones o está compuesto de dos edificios, uno en la parte baja, al exterior, conocido como el templo inferior, y uno en la parte superior que ve su fachada hacia la actividad del juego de pelota, conocido como el templo superior de los jaguares. El primero de ellos es una sola habitación, una sola galería abovedada, con pilares, también con un exquisito tallado en sus 4 caras, así como las jambas, y presenta un también trono de jaguar, que como ya lo vimos en la subestructura del castillo, pues bueno, hay que ponerle el color y las incrustaciones, y sería tan exquisito como el que realizamos en la subestructura del castillo. El interior, de muro a tapa de bóveda, presenta un relieve exquisito. ¿Qué es esto? Un relieve sobre la mampostería. Se manufactura con sillares perfectamente bien careados, bien trabajados. Se hace un dibujo de trazo y después llegaron los escultores para formar sobre ya el muro construido una escultura, un bajo relieve, y al final llevaba su información iconográfica con toda la pigmentación asociada a cada uno de los elementos ahí dibujados. Aquí está el detalle. No sé si lo alcanzan a ver, aquí está la serpiente. Para verlo más o menos completo.
5 bandas en horizontal, divididas por un elemento entrelazado a manera de trenza. Podría ser una nueva representación de pop o de estera. Y en la base, la representación iconográfica de nenúfares, como el que acabamos de ver, y rostros fantásticos de perfil y frontales, que nos pueden hacer un indicativo de que este es el nivel del inframundo, y sobre este, el nivel de la tierra y el desarrollo de estas escenas. ¿Qué es lo que vemos en las 5 escenas? Lo mismo que en los altares de, en el conjunto de las 1000 columnas, una procesión de guerreros, una procesión de personajes ricamente ataviados, con diferencia de armamento, y aquí parece ya ser un indicativo justamente de estas castas de guerreros, de líneas militares, y viendo en detalle, por ejemplo, este detalle. Una serie de personajes ricamente ataviados, llevan pectoral de mariposa, también muy asociado, aquí está y aquí está, muy asociado al altiplano central, a los toltecas. Llevan los dardos, llevan un escudo en el coxis, un escudo solar hacia la espalda en el coxis, y llevan un atlas o lanzadardos, no todos ellos, perdón, todos ellos, ¿no? Aquí está. Y algo muy interesante, elementos iconográficos como estos, que podrían generar un vínculo de nombre de cada uno de los individuos. Y entonces aquí, a diferencia de la iconografía que vemos en los pilares del Templo de los Guerreros, del pórtico y del interior del edificio, aquí pareciera que sí se está haciendo una representación de los individuos personificados con su propia indumentaria y que se identifican por nombre, dejando de ser esto algo anónimo. Lo que hace mucho ruido es que de pronto esto no son glifos mayas. Esto podría ser totalmente una iconografía asociada con algo que también llaman ya una escritura panmesoamericana, ¿no? En ese principio, que haría mucho ruido. Ahora, algo muy interesante es que estos personajes pareciera van en procesión y se dirigen hacia un personaje que lleva aparentemente una especie como de protección. Este está asociado con un disco solar, con un trono de jaguar, que aquí se ve de perfil, aquí estaría la base, trono de jaguar, y los rasgos de también la cabeza de una serpiente. Este lleva los elementos de una serpiente, de donde salen ganchos o roleos, y que se identifica como una serpiente de fuego o de guerra, de fauces abiertas, con una gran lengua rígida que parece más bien como fuego, ¿no? Que estuviera usado. Me regreso a la imagen anterior, porque lo que vemos es el detalle de este y de este. Y cada uno de estos personajes aparece representado con una imagen diferente. La hipótesis es que hablamos justamente de las diferentes castas militares dentro de Chichén Itzá. Que no solamente hay jaguares y águilas, ¿no? Sino que hablamos de serpientes, y hay serpiente emplumada, serpiente de fuego, serpiente de nubes, y no sé cuántas castas militares más para Chichén Itzá, ¿no? Insisto, nos falta esa investigación que se está realizando acerca de la iconografía militar, ¿no? De Chichén, y justamente definir la guerra para Chichén Itzá. Dejemos al templo inferior de los jaguares y vamos al templo superior de los jaguares, es este de acá. Sobre la plataforma lateral del pueblo pelota presenta su propia plataforma desplante y la estructura del templo de 2 habitaciones o crujías hacia la parte interior. En fachada, los muros presentan tableros, mientras que el friso presenta una alegoría también de tableros en placa, con imágenes de felinos caminando o en procesión, de ahí el nombre del templo de los jaguares, y que están asociados con escudos circulares entre cada pareja de felinos. También aparecen estos elementos de entrelazados, de roleos, que rematarían posiblemente con cabezas de serpiente. Y esto que podría ser, bueno, algo ya en una muy nueva reinterpretación de los tamborcillos con atadura del puc,
¿no? Ya en una fase constructiva muy posterior. Y esto es bien interesante, siguiendo justamente los datos de los niveles del piso de la gran nivelación, todo pareciera indicar que en los, digamos, edificios superiores se construye la subestructura del castillo, después el castillo, después el conjunto de las 1000 columnas con el templo de los guerreros, y lo último que se construye de esa gran nivelación es el juego de pelota. Así es que esto podría ser de lo último construido en Chichén Itzá entre el año 1000 y el 1100 después de Cristo aproximadamente. Y este es el edificio. Bueno, en fachada, otras de las columnas serpentiformes, estas sí son columnas, así debieron ser las del castillo. La basa, la serpiente de fauces abiertas de donde sale la lengua bífida, el fuste, el cuerpo labrado con plumas de la serpiente emplumada, y el capitel también fracturados, pero serían los crótalos con el remate de plumas, como lo vimos en el templo de los guerreros. Soportaban en origen dinteles de madera, pero este de acá es un dintel de piedra que está labrado. Las jambas están labradas con guerreros, como en el castillo, algo muy interesante. Y el interior, bueno, es exquisito. Esta es la segunda cámara. Y toda la habitación al interior llevó una pintura mural. Ahí el detalle. Y el mejor detalle, Adela Breton, una viajera de finales del siglo XIX, inglesa, hizo reproducciones de la pintura mural justamente de Chichén Itzá, y a ella le debemos esto, que es justamente parte solamente de lo que es el contexto de la pintura mural al interior del templo. Y lo que se ve, lo que se observa es un gran campo de batalla asociado a un asentamiento. Otra vez vean las casas mayas y vean la riqueza iconográfica, arquitectónica, y este de aquí no lo pierdan de vista, por favor. ¿Será mucho pedir que lo recuerden para la próxima sesión? Bueno, aquí está toda la batalla, y aquí una parte como de final de la batalla, escena ya de gobernantes, guerreros con cautivos y personajes de alto rango, sedentes, como en la presentación de cautivos, ¿no? Como si fuera como la secuencia escénica de la batalla. Aparece primero como la invasión, la conquista de la población, la gran batalla, y después la presentación de los cautivos en la parte baja, en la parte inferior. ¿Esos son los colores? ¿Perdón? ¿Esos son los colores o la fotografía? No, bueno, esos son los colores de la reproducción de Adela Breton. No son los colores del original, ¿no? En ese sentido. Bueno, y si seguimos hablando de guerra, milicia, sacrificio, aquí aparece un edificio que es nuevo en el posclásico. Antes de esto no aparece en la arquitectura de Mesoamérica. Posiblemente también su origen sea de la región del norte del altiplano central, de la zona de Chachihuites, La Quemada, de la zona de Zacatecas. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que durante el posclásico aparece profusamente construido y tenía una función específica. Su nombre en náhuatl sería muro de cráneos o zompal. Esta es una enorme plataforma en forma de T, asociada hacia el lado oriente del juego de pelota. Y en la disposición arquitectónica, bueno, ahí les va más ruido. En la ciudad de Tula, el juego de pelota, asociado a la plaza central de Tula, presenta también su zompantli del lado oriental. El juego de pelota de Tula presenta más o menos la misma orientación norte-sur que presenta este juego de pelota. Y como ocurre, ¿no?, en todos lados, nos acordamos del primer lugar y nunca nos acordamos de quién fue el segundo lugar, ¿no? Lo mismo ocurre para Tula.
El segundo juego de pelota más grande de Mesoamérica es el de Tula. Pero después de este, bueno, ya nadie se acuerda, ¿no? Después de ver al Maracaná, pues nadie se acuerda del Azteca, ¿no? Y asociado también aparece con una planta en forma de T, que aquí sí es una planta un tanto curiosa y atípica, ¿no? La mayoría de los zompantlis son totalmente rectangulares, no tienen esta forma en T, bueno, este tiene forma en T, y presenta la plataforma un pequeño talud, moldura, paramento vertical a manera de tablero y moldura superior. Y la iconografía, bueno, ya lo están viendo, ¿no? La representación de cráneos de perfil, donde la parte más interesante es justamente el panel del tablero. No sé si lo alcanzan a distinguir, que debajo del cráneo hay una barra vertical que remata en la superficie del cráneo superior. Lo que nos habla de el empalamiento, justamente la función de este altar. Es decir, a este elemento arquitectónico tenemos que sumarle estacas de madera verticales, colocadas a manera de postes, no sabemos qué tan separadas o qué tan juntas, formando algo que llaman los arqueólogos literas de cráneos, es decir, cráneos empalados justamente en estos postes verticales, y cuya iconografía aparecería justamente aquí. Sabemos que en el caso, por ejemplo, mejor documentado de Tenochtitlan, las literas de cráneos no eran con empalamientos verticales, sino que hacían los postes y eran justamente por los parietales, por donde se hacía la colocación como si fuera un abaco chino, ¿no? Pero de cráneos, ¿no? en ese principio. Ahora, algo muy interesante es que no sabemos, ¿no? Y según los cronistas del siglo XVI, igual, no se empala el cráneo, sino la cabeza recién decapitada. Y si la iconografía es de cráneos, imagínense a lo mejor cuánto tiempo duran las cabezas ahí en su proceso de descomposición, ¿no? ¿Quién sabe? ¿no? Sabemos que muchas de ellas se usaban para el pozole en el altiplano central. Ya las van a dejar de comer pozole. Pero si algún día hablamos de Tenochtitlan, ya platicaremos de esas cosas. Bueno, y ya para ir cerrando en la sesión de hoy, regresamos a una asociación interesante, otra vez el castillo, con un edificio que aparentemente forma una unidad arquitectónica hacia el Sacbé número 1 de Chichén, y otro edificio que prácticamente, aunque de menores dimensiones, es un gemelo. Las dos conocidas hoy como plataforma de las Águilas y los Jaguares, y la plataforma de Venus. La primera, el de menores dimensiones, asociado con el juego de pelota, con el zompantli. Es un edificio de planta radial, presenta talud, tablero en placa, escalinatas en los 4 lados con alfardas, dados y cabezas de serpiente en la sección superior. Aquí el detalle. Sobre la alfarda, hecha de losas, está el cuerpo ondulante de plumas de la serpiente emplumada que remata en la cabeza, justamente en el dado, en la parte superior. Y después vendrían los tableros, los taludes con placas o losas verticales, y después el tablero en placa como tal, que se remata con un tablero de molduras en la sección superior. Aquí en esquina, para ver justamente la doble fachada y visto de frente. Los detalles. Las placas presentan en relieve la imagen de un águila devorando corazones, como en la iconografía del Templo de los Guerreros. La parte remetida del tablero en placa presenta la imagen de un jaguar que además se esculpe en un detalle muy exquisito de bajo relieve, las manchas del jaguar. Ahí sí no nos queda duda de que se trata de un jaguar, porque se esculpen las manchas del jaguar. Ahora esto, claro, con toda la pintura, bueno, se salía justamente lo que es el jaguar, que también en una de sus extremidades superiores o frontales sujeta un corazón que aparentemente estaría devorando. El otro edificio, conocido como el Templo de Venus, es de una escala mayor, está más o menos al eje del castillo,
y presenta una iconografía muy similar pero con variantes. Al menos los elementos arquitectónicos son los mismos: planta radial, escalinata con alfardas, cabezas de serpiente en los lados de las alfardas y talud y tableros en placa que forman el cuerpo del edificio. Primero, esta primera sección presenta una estera o un pop que asociarían justamente el nivel jerárquico del edificio, ¿no? Recordemos, el pop o la estera es un elemento iconográficamente asociado a la entronización o a las dinastías gobernantes. Así que esto le podría dar justamente esta representación iconográfica un estatus de jerarquía al propio edificio. Después vendría en el extremo, en la otra placa, la que forma la esquina, un atado de varas con un símbolo en la parte superior que sería un triángulo intersectando a un rectángulo que se conoce como atadura de años, que justamente podría ser este vínculo de las festividades de conjunción entre el calendario ritual y el calendario solar. Esto podría ser algo muy centro de México. Y esto de acá, para el posclásico y para Chichén Itzá, podría ser la iconografía de justamente la estrella Venus. De ahí el nombre hacia este edificio. En la parte central, un viejo conocido, el hombre pájaro serpiente jaguar, que ya vimos en los pilares, vimos en los tableros de los muros del Templo de los Guerreros, y que aparece en la sección central, justamente en un bajo relieve. Aquí está el rostro, que lleva anteojeras de tipo Tlaloc, las fauces abiertas de la serpiente, de la cual se asoma el rostro, la gran lengua bífida, y las extremidades con garras, que lo asociarían justamente con la parte del jaguar, más las plumas. Y observen los restos todavía de pigmento que conserva el edificio. Y, bueno, aparentemente la unidad constructiva arquitectónica de Chichén Itzá en el castillo plataforma de Venus marcaría una axialidad hacia la parte del norte que nos conduciría hacia un camino aparentemente procesional que nos llevaría al último destino de nuestra sesión, al cenote sagrado o el cenote sagrado de los sacrificios. Sí. Perdón, antes de la cenote, ¿existe algún gesto de pintura del grueso del estuco? Son dos cosas diferentes. El grueso del estuco es un enlucido muy delgado. Ajá. Sí, prácticamente solo para cubrir el relieve, exactamente. En realidad, aquí el objeto escultórico es la parte iconográfica, ¿no? Aparentemente no se complementaría con un modelado en estuco más. Exactamente. Sí. Bueno, el cenote. Aquí está la plataforma de Venus, aquí el camino, que no recuerdo, creo que son 200 metros, 150, 200 metros de procesión sobre este camino, que lleva muros de contención laterales, la superficie en origen fue estucada y alcanza en algunos sectores hasta 3 metros de altura con respecto al nivel del suelo natural, formando prácticamente un puente de una sola nivelación. Nos va o nos conduce de la gran nivelación a la plaza del castillo hacia el cenote. Y ahí, el segundo cenote dentro del núcleo urbano de Chichén Itzá, no dentro de la urbe, ¿no? Con 25 kilómetros cuadrados de extensión de Chichén. Creo que hay por ahí de 3 o 4 cenotes más dentro de lo que sería el área urbana. Este es, sin lugar a dudas, dentro del núcleo urbano, de los dos, el más importante. Una gran cavidad natural de 60 metros de diámetro que presenta el espejo de agua como el nivel freático del subsuelo en la placa calcárea a la altitud de Chichén Itzá, y en donde el muro del nivel, digamos, superficial de la roca madre, el nivel de piso, de suelo, perdón, hacia el espejo de agua, tenemos 20 metros de profundidad, con
otros 20 metros de profundidad desde el espejo de agua hasta lo que se ha encontrado como el fondo del cenote. Sabemos también, por cronistas como Fray Diego de Landa, este elemento se concibió como un portal, como un acceso hacia el inframundo, y se realizaron muchas actividades de carácter ritual, tanto en vida de la ciudad como después del abandono de la misma. Sabemos, para el siglo XVI todavía había grandes procesiones que iban directamente a Chichén Itzá para hacer ofrendas al cenote sagrado de los sacrificios. Esto de aquí, justamente acá remata el Sacbé, y remata con una estructura que hoy sabemos es un temazcal, un baño de vapor, que seguramente pudo estar vinculada con las actividades rituales que se realizaran alrededor o en el perímetro del mismo cenote sagrado de los sacrificios. Y de nueva cuenta, igual cuidado con los guías, ¿no?, que comúnmente dicen que esta era la plataforma para arrojar a las doncellas vírgenes. Hoy en día sabemos que en el cenote sagrado se han recuperado un poco más de 200 esqueletos. El 50% de esos esqueletos corresponden a infantes, el 30% restante a hombres y el 20% restante a mujeres. Lo que no puede saber la arqueología es si eran vírgenes o no. Pero además de los esqueletos, sí. Sí. Además de los esqueletos, además de las ofrendas de los individuos, que además en los análisis osteológicos que se han realizado en muchos de los esqueletos recuperados del cenote sagrado, se sabe que eran personas que tenían problemas de salud, es decir, que no se ofrendaba a alguien totalmente sanito, ¿no?, en ese principio. Pero también se han encontrado esqueletos que presentan fracturas o golpes que posiblemente provocaron la muerte para el momento en que fue sacrificado, ¿no? Por ejemplo, hay un par de cráneos que están partidos, ¿no?, por un elemento punzocortante, ¿no?, que partió el cráneo, y que pues esto, claro, ¿no?, dicen que murió de muerte natural, porque era natural que después de ese golpe y así fue arrojado, ¿no? Así fueron arrojados. Bueno, además de los individuos, se ha encontrado una exquisita cantidad de materiales que fueron también arrojados al cenote sagrado de los sacrificios. Muchas cerámicas, ¿no?, en este caso 2 piezas de cerámica que llevan aplanado de estuco, ¿no?, una capa muy delgada, muy fina, enlucido en la superficie, y pintura, donde aquí se ve el rostro de un personaje que lleva pigmento corporal, al menos en la boca, un riquísimo tocado, y lo que podrían ser las plumas de, a lo mejor, la cola de una serpiente, ¿no? Acá otros 2 personajes están sedentes, que parecieran estar teniendo un diálogo con otros 2, aquí hay otro, y aquí justamente en la parte faltante o ausente pareciera existir otro personaje, que parecieran todos estar estableciendo una conversación. Este es exquisito porque este es un atlas o lanzadardos como los que vemos en la iconografía, y este es el mango del atlas o lanzadardos, donde el mango presenta una imagen antropomorfa, donde además, vean la exquisitez, no solamente es el tallado en la madera, sino que el rostro del personaje lleva una máscara de teselas de jade. Y esto se coló porque esto viene del castillo, de la subestructura del castillo, pero justamente lo que se ha encontrado allí son también piezas de turquesa, pequeñas teselas de turquesa que también fueron ofrendadas, formando parte de los objetos, claro, que se arrojaron al cenote sagrado de los sacrificios. Igual, insisto, bueno, detalles interesantes. Jade, solamente procedente de la zona del valle del río Motagua, entre
Honduras y Guatemala. Turquesa, de la parte noroeste del antiguo México, ¿no? Para no decir el suroeste de los Estados Unidos. Y estos, bueno, como el que sujetan los jugadores de pelota en la iconografía del juego de pelota. Los grandes cuchillos de sílex. Y, bueno, también algo que se ha rescatado son cientos de cuentas de jade. Muchos de ellos, por supuesto, formaban pectorales y collares. Algunas piezas eran menores, como esta, que se presume era un pendiente. Y algo muy interesante es que, si no mal recuerdo, esta pieza, esta de acá, tiene un texto glífico y se supone que perteneció a un gobernante llamado Kinich Kambalam, divino señor del reino de Bak, es decir, que fue un pendiente que perteneció al gobernante de Palenque, el hijo de Kinish Kanapacal, el del templo de las inscripciones. ¿Cómo fue a parar a Chichén al cenote? No lo sabemos. Pero ahí está. Y esto, bueno, también es totalmente especial. Si leen la bibliografía, ¿no? En toda la bibliografía van a leer que se trata de oro, que hay oro, piezas de oro que forman cascabeles, pequeñas máscaras o puntas de flecha en repujado, en láminas con repujado, o pequeñas figurillas, ¿no? Manufacturadas con el sistema o la técnica de cera perdida, así como estas cuentas circulares que podrían ser parte de orejeras o de algún otro elemento ornamental. Recientemente, igual les pido una disculpa porque no recuerdo el nombre del ingeniero que hizo las investigaciones como parte de un proyecto en Chichén Itzá, y hace un par de años presentó en la universidad una ponencia en donde, después de análisis de microscopio electrónico y de no sé tantas cosas, se dieron cuenta que nada es oro, que todo es cobre dorado, que todo es cobre y que lleva un proceso para hacerlo dorado que prácticamente imita el oro. Como la tumbada, ¿no? Y que justamente en mucha iconografía dice que en mucha bibliografía, perdón, dice que es tumbada. Algo muy interesante es que, bueno, mucho de esto se sabe por las características físico-químicas de los materiales, bla, 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 procede de la parte norte de Colombia. Para que otra vez vean justamente las líneas de intercambio comercial. Y esto es especial. Por si alguien duda en funciones de orejeras y boca, con iconografía de serpiente emplumada. Ahora imagínense esto colocado en el rostro de un individuo en un ritual como el Día de Muertos, ¿no? Yo siento que sí existió la serpiente emplumada, que fue una especie que se extinguió, porque si desde toda Mesoamérica la ponen en base a una pregunta que en una clase te hice. Pero yo estoy convencida que sí debe existir ese animal, ¿no? Porque todos lo ponen, o fumaban de lo mismo. Yo creo lo segundo. Hace muchos años, ya no quiero decir cuántos, justo cuando estaba haciendo mi tesis de licenciatura, la hice sobre el sitio de Cantona, cuando Cantona no era tan accesible como lo es hoy, ¿no? Un chofer de un pecero, al cual nos hizo favor de llevarnos, porque nada te llevaba a Cantona, y entonces lo convencimos de que nos llevara, y bueno, finalmente él nos llevó, y fue por nosotros, porque además es otra, ¿no? Bueno, el caso es que en el camino, justamente él me iba convenciendo de que había serpiente emplumada, que él había visto serpientes emplumadas, que había visto serpientes volar, ¿no? Y después, en la misma plática, en la misma asociación, bueno, todo salió por unas borracheras que se puso con pulque, bueno, buenísimas, ¿no? Entonces, pues bueno, en cuanto a arqueología, no se ha encontrado evidencia
de una especie, ¿no?, que pudiera ser la serpiente emplumada. En cuanto a iconografía, claro, es uno de los elementos iconográficos más importantes de Mesoamérica, sobre todo para el periodo posclásico, que aparecerá recurrentemente en absolutamente toda Mesoamérica. Para leer un poco más y de manera más altera y científica, lean El universo sagrado de la serpiente de Mercedes de la Garza. Sí. Es que si viene de Colombia el pseudo-oro, Ajá, sí. ¿ya venía con la serpiente emplumada o venía en material y aquí lo Ah, no. hacían? Perdón. Piezas como esta, como los cascabeles y estos son de Colombia. Ajá, sí, esos son. Los laminados son manufactura hecha. Pero no, eso tampoco. No, tampoco. Sí, sí, sí. No, tampoco. No, hasta donde dijo él, no es oro. Y este es un disco que también se encontraron discos de oro, ¿no?, arrojados en el cemento sagrado de los sacrificios, con igual una técnica de repujado. Aquí viene un elemento iconográfico fantástico. Viene una serpiente en la parte superior, con las fauces abiertas, de la cual sale un personaje ricamente ataviado, y aquí aparecen otros más. De este no traigo dibujo, pero hay un dibujo de un disco que se conserva en Estados Unidos, justamente los que rescató Edward Thompson, que fue uno de los primeros saqueadores, perdón, investigadores que recuperaron materiales del cenote, y que justamente esta pieza se encuentra en los Estados Unidos, y su iconografía es la siguiente. No hay chacmol, hay piedra de sacrificio en donde a un personaje colocado sobre su espalda es sujetado por los extremos de sus extremidades, valga la redundancia, por 4 individuos, donde uno central, ricamente ataviado con un yelmo de ave, de fauces abiertas, de la cual se asoma el rostro, hace la cardiotomía, haciendo un corte por debajo del costillar, en el esternón, para meter por debajo de la caja torácica la mano y hacer la extracción del corazón. Presenta el arma del delito en la mano, y esto es algo bien interesante. Alguna vez escuché una hipótesis de que los sacerdotes o aquellos que se encargan de hacer el sacrificio de cardiotomía deberían ser zurdos para hacer este corte y entonces con la mano derecha hacer la extracción del corazón, ¿no? Pues a lo mejor no es necesario más que saber cortar con la izquierda, ¿no?, para sacar el corazón con la derecha, como aparentemente aparece acá. Y la actividad de cardiotomía aparece justamente vinculada con otros personajes que aparecen de pie, ricamente ataviado, y en donde pareciera que toda esta escena del sacrificio por cardiotomía está siendo dedicada o está siendo vista por un personaje ataviado como militar, como guerrero, lleva atla, lleva pectoral de mariposa, lleva dardos, y que está saliendo de las fauces abiertas de una serpiente cuyo cuerpo no es emplumado, son caracoles cortados transversalmente, y que sería la iconografía de una serpiente de nubes, que para el altiplano central llamaríamos Mixcoatl, o serpiente de nubes. Y entonces resulta que en Chichén Itzá aparece una iconografía de la serpiente emplumada, de la serpiente normal, común y corriente, como la serpiente cascabel, ¿no?, con escamas, de la serpiente de fuego y de la serpiente de nubes, entre los elementos de serpiente que han aparecido en la iconografía de Chichén Itzá. El pectoral de mariposa se ha encontrado en zona maya con mayor frecuencia, o nada más por acá en justo solo con los itzares, ¿no? En realidad no tiene una mayor diversificación. Igual otra vez una disculpa por la pérdida de memoria, pero el arqueólogo William Sanders, un arqueólogo que se ha dedicado más a investigar cómo se da el desarrollo de las ciudades en Mesoamérica, en una ponencia hace muchos años, él
platicaba de que estos elementos pan-mesoamericanos no solamente van a aparecer dentro del área maya en Chichén Itzá, sino que también aparecen mucho en el altiplano de Guatemala, en las tierras altas de Guatemala, ¿no? Y también si leemos, por ejemplo, un libro como el Popol Vuh, hace la referencia, la segunda mitad del libro habla del origen de los quichés y cachiqueles, que son los grupos mayas tardíos de los altos de Guatemala, y ellos dicen provenir de Tolán, donde Tolán es justamente la ciudad de Tula, ¿no? Y entonces, bueno, hace ruido, claro está, pero allí también aparece la iconografía de serpiente emplumada, de pectorales de mariposa, y esta iconografía que hoy en día ya se llama más como de pan mesoamericano, ¿no? Bueno, preguntas, dudas. Gracias por su tarde de viernes, nos vemos en otro día.